La plática número 73 sobre el credo del catecismo de los sacerdotes. Pido ayuda económica, invito a las muchachas a hacerse religiosas en esta congregación. Y suplico a los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, que obedezcan al Papa Pablo VI en el Novus Ordo Missae, que manda que la nueva misa debe ser de espaldas al pueblo. Y eso está comprobadísimo, que es la ley de la Iglesia. El que celebra de frente al pueblo está desobedeciendo a la Iglesia. Únicamente el Papa, en la tradición romana, es el único que tenía ese privilegio de celebrar de cara al pueblo. Es un abuso litúrgico, el principal, desde donde se derivaron todos los demás abusos litúrgicos que vaciaron las iglesias, que destruyeron la Iglesia, que hicieron que la mitad de América Latina ya no sea católica, que hicieron que se acabara la Iglesia en Europa. Ánimo, sean buenos pastores, conviértanse al Señor su Dios. Estoy hablando de la Iglesia y me toca terminar con la comunión de los santos, así decimos. ¿Qué cosa es? No es la unión de pareceres como si fuera una democracia. La unión, el día de hoy, está puesta en el primer lugar, por encima de la verdad, y se le quiere dar el nombre de caridad, falsamente. La unión de pareceres no necesariamente es caridad, mis hermanos. Los malvados, los maleantes, los delincuentes se unen para hacer el mal. No, la unión en la Iglesia debe estar basada en la verdad. No se puede pasar por encima de la herejía. No se puede hacer un irenismo. Irene en griego significa la paz. Para haber paz, por ejemplo, esa frase que se ha repetido muchas veces por malos pastores. Si esperamos a que los teólogos se pongan de acuerdo en nuestras diferencias, nunca nos vamos a unir. Unámonos ahorita y ya después se verán las diferencias. No, no se puede. Si unos no creen, por ejemplo, los protestantes, en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía, ¿cómo nos vamos a unir con ellos? Es una fe diversa, diferente, distinta. No es la misma fe. Pero la caridad, no. La caridad tiene que basarse en la verdad. La unión debe basarse en la verdad. Está bien, anda por ahí desde hace muchísimos años. La Iglesia es comunión, comunión. Sí, comunión de los santos. Comunión con los que ya están en el cielo, la Iglesia triunfante y la Iglesia militante. Ya dijimos que la Iglesia purgante, en el fondo, es una parte de la Iglesia triunfante. Las llamamos benditas ánimas del purgatorio. Yo les pregunto, ¿un ánima que esté en el purgatorio está segura de su salvación, sí o no? Sí, solamente que se está purificando. Y entiéndalo bien, al purgatorio se entra por propia voluntad. El alma dice, no estoy limpia suficientemente para presentarme delante de Dios. Ese sentimiento hermosísimo de indignidad, de verdadera humildad, de reconocer que debemos todavía pagar una deuda. Qué bonito es eso, mis hermanos, si se entiende con paz, con serenidad, en la contemplación, en la meditación, en la oración mental,
en el silencio, en el recogimiento, en la quietud, no en la vida acelerada que llevamos todos, no. Hagamos silencio para meditar los misterios de nuestra santa fe, y así se debe meditar el credo. ¿Qué es la comunión de los santos? Estar en sociedad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con los demás cristianos. Tenemos parte con los santos en la luz. Y aquí distingamos, no es la comunión con todos los seres humanos, no es la comunión con todo el cosmos, no es la comunión con las plantas, las piedras, el aire, las montañas, el océano, no, mis hermanos. Eso va rumbo al panteísmo. No, es por el santo bautismo de agua, de sangre, de deseo. Y repito, el bautismo de deseo, la Iglesia lo interpreta con esa misma frase tan dura para muchos. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Que yo les digo, pónganla al revés para que la entiendan bien. Todo el que se salva por Cristo, y si se salva por Cristo, se salva por la Iglesia, y entonces fuera de la Iglesia no hay salvación. Ese es el bautismo de deseo. Dice nuestro Señor Jesucristo, los patriarcas miraron al Salvador que iba a venir, y lo desearon. Ese deseo es el bautismo de deseo, es el aceptar a Cristo como tu Salvador, aún antes de su venida a este mundo. Y es el deseo de los collados eternos. ¿Qué significa eso? De todos los pueblos que viven en la tiniebla y oscuridad de muerte, para los cuales una luz brilló, esa luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Fíjense bien, todo hombre que viene a este mundo, si tiene la buena voluntad, si sigue la razón recta, tiene el bautismo de deseo y es bautizado y tiene comunión con todos los bautizados. Es un misterio, pero lo repito, misterio de amor. La unidad en el Espíritu Santo hace que todo lo que se nos da en la Iglesia sea común a todos. Los sacramentos. La única verdadera Iglesia es la que tiene los 7 sacramentos. La católica, apostólica, romana, en unión con el Papa. Al decir romana no me refiero al rito romano, sino a la comunión con el Papa. Hay Iglesia apostólica, católica, apostólica, caldea, Iglesia católica, apostólica, maronita, Iglesia católica, apostólica, bizantina, Iglesia católica, apostólica, malabar, Iglesia católica, apostólica, malankar, Iglesia católica, apostólica, copta, Iglesia católica, apostólica, ambrosiana. El rito es otra cosa. Al decir romana, nos referimos que reconoce al Papa y obedece al Papa, y entonces está en comunión. Pues bien, todos los frutos de los sacramentos que cualquier cristiano percibe son para todos, benefician a todos, a la Iglesia purgante, a los difuntos y a todos los miembros de la Iglesia. Lo mismo los sufrimientos, el soportar con resignación, con paciencia,
y luchar con todo nuestro corazón contra las dificultades, los problemas. Todos esos méritos, Dios los aplica a todos, sobre todo al que más necesita. En química de niños estudiamos los vasos comunicantes y se nos mostraban unas probetas de laboratorio como vasos, ¿verdad? Así, pero que por debajo estaban comunicados. Echabas agua en uno y todos se llenaban al mismo nivel. Esos son los vasos comunicantes. Es lo mismo en la iglesia. Cuando hay un santo, una santa, nos beneficia a todos. Es lo que yo les digo. Cuando doy la penitencia, a veces que digo, reza 5 Padres Nuestros por las monjitas, que día y noche se la pasan rezando por ustedes. Tiene un poder inmenso. La oración de las personas consagradas a Dios, de los sacerdotes, de las religiosas. El sacerdote reza su breviario en nombre de toda la iglesia, por eso se llama oficio divino, es la oración oficial. Oficio también es deber, obligación, bajo pena de pecado mortal. Óiganlo bien los sacerdotes y los obispos, que ahora nadie quiere rezar el oficio divino. No es una cosa nada más litúrgica, no. Es una obligación, por eso se llama oficio y beneficia a todos. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El bautismo nos lleva a la Eucaristía, que es la comunión por excelencia. Cuando un cristiano comulga, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, beneficia a todos. No es una comunión privada, no. Es para toda la iglesia. Claro, una comunión bien hecha, recibida con el alma limpia, sin pecado mortal. Entonces se participan todos los méritos en la iglesia. Decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, nuestro pan. Y se refiere, claro, a la manutención diaria que Dios en su divina providencia nos da, pero muy en especial se refiere al pan de la vida, al pan supersubstancial, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, hay un problema. ¿Qué es lo que quita la comunión? No son los ritos diversos, lo repito, ya mencioné algunos, o la forma extraordinaria o la forma ordinaria del rito romano. No, mis hermanos. Es el pecado mortal. Aquel que odia el rito tradicional vive en pecado mortal y no está en comunión con la iglesia. Está cortado de la iglesia. Mortal significa muerte. Entonces, todo lo que Dios nos da es para el bien común y eso nos hace felices. Así termina el Catecismo de Trento, el artículo 8 que habla de la iglesia. Con la iglesia triunfante, con la iglesia que está en el cielo y con la iglesia visible, pero que es espiritual. Esa realidad maravillosa, tus actos de virtud, de sacrificio, de mortificación, tu vida de oración, tu amor a Dios, beneficia a todos. Eso significa la comunión de los santos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.